preocupen, ahorita a la hora del break o del descanso les doy las presentaciones que se deben, la del día de hoy para que no se inquieten. Vamos entonces a seguir con nuestra presentación de la sesión pasada, que nada más nos faltan 3 diapositivas, estamos prácticamente del otro lado del tema anterior para ya entrar a la parte que tiene que ver con nuestra penúltima unidad, que es la parte de la relación del poder y los derechos humanos. Ok, bueno, estábamos hablando entonces de que el nuevo escenario internacional hace que el Estado, con todo y sus vicisitudes, era el agente por excelencia que generaba control al interior de un determinado territorio. Ese agente fundamental se llamaba Estado, y los que eran, o los sujetos que eran capaces de poder controlar a toda una comunidad que se asienta en un territorio determinado, iba a ser el propio Estado. En este momento no estamos hablando, fíjense lo interesante, de si este control lo hacía de manera legítima, si este control lo hacía de manera legal, o si ese control lo hacía para bien de las personas. Porque cualquiera de las 3 situaciones que les estoy comentando pudiera cuestionarse si efectivamente ese control se hubiera hecho legalmente, si ese control hubiera sido legítimo y si ese control hubiera sido bueno. No, ¿sabe qué? Otra vez también el proyector está muy amable, gracias. Ahí está. Perfecto. Qué amable, muchísimas gracias. Ahora sí, en grandote. Pueden ahí bajar las luces. Ahora sí, todos los que están hasta allá, ya ven que les había dicho de la sesión pasada, háganse para acá, por favor. Ahí. Al cabo ya no está el aire, no se preocupen, no les va a dar pulmonía, ¿está bien? Así está perfecto. Todos los de acá atrás, si pueden hacerse para acá, se los agradecería. Acá en la orillita si quieren. Por eso me puse acá. No se preocupe, así la orilla no se vuelve un poco infecciosa. Qué barbaridad, qué reticentes, háganse un poquito. Literalmente una banca. Entonces, este choque se vuelve muy interesante en el Estado actual. Por acá, compañero. Por acá, el que quiera, pero por acá. Se vuelve muy interesante porque el Estado contemporáneo, entonces, va a empezar, vamos a ver, que fundamentalmente a partir del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, ya no va a ser suficiente con que ejerza el control sobre un determinado territorio y sobre esas personas que están asentadas sobre ese territorio, sino tiene que ser un control de ciertas características, un control que tenga límites, un control que respete ciertos derechos, un control que vaya en abono a ciertos esquemas incluso de sistema político. Ya no será, y lo empezamos a ver por ejemplo en el siglo pasado, ya no será tan permisible, por ejemplo, gobiernos autoritarios. ¿Vamos bien? Esto lo vamos a ver más a fondo en la siguiente unidad. Como por ejemplo un gobierno autoritario, como pudieran ser cualquiera de los prototipos latinoamericanos del siglo pasado y todavía unos de este siglo, como esos estados
siguieron existiendo o han seguido existiendo a pesar de un sistema político altamente autoritario, un sistema político con prácticamente nula protección de los derechos fundamentales o más actualmente de derechos humanos, y no obstante no había un intervencionismo, es más, voy a ponerlo así, como que lo dejaban que siguiera gobernando, había ciertos matices de control, pero en realidad dejaban que se siguieran organizando como mejor les estimaran pertinente. Sin embargo, como lo mencionábamos en la clase pasada o en la sesión pasada, hay una nueva heterogeneidad de actores que participan dentro del Estado y fuera del Estado. ¿Y qué es lo importante de estos actores que participan dentro del Estado y fuera del Estado? Que no le permiten tener ese monopolio que formalmente se ostenta desde el concepto de soberanía. Es decir, hay una serie de situaciones que el Estado tiene que estar, digamos, coexistiendo. Habíamos puesto un ejemplo muy denotativo que tiene que ver, por ejemplo, con los agentes económicos. Hay un conjunto de agentes económicos que participan a nivel internacional en cada uno de los estados. Por ejemplo, hoy en esta globalización empezamos a ver que hay compañías de alimentos, compañías energéticas,